pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, mientras estaba aquí en la tierra, Él enfatizó algo constantemente. Él enfatizó, hermanos, el costo de seguirle a Él. Una y otra vez el Señor Jesucristo predicaba a sus discípulos y a toda la multitud el costo que sería ser un discípulo de Jesús. Por ejemplo, el joven rico cuando se acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? El Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. El Señor Jesucristo en otra ocasión dijo a sus discípulos, el que ama más a padre o a madre no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo, hermanos, una y otra vez enfatizó el costo que sería seguirle a Él. El costo que sería de poder ser su discípulo. ¿Saben por qué el Señor Jesucristo enfatizó esto? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, quería ahuyentar a los no comprometidos. Quería hacer escapar a aquellos que simplemente le estaban siguiendo para obtener sus beneficios. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces, una gran multitud come los panes y los peces y le siguen a Jesús. Y Jesús entonces tiene que predicarles nuevamente el Evangelio y les dice, el pan y el pescado que han comido simplemente sacia sus estómagos. Ustedes deben comer mi carne y mi sangre para ser saciados. Y todos los hombres, viendo el costo de seguirle, se fueron. Toda esa multitud que perseguía a Jesús, después de que Jesús les predicó, se fueron. Había discípulos más cercanos, ellos también se fueron. Y el Señor Jesucristo les pregunta a los 12 discípulos, ¿ustedes también se irán? Y el apóstol Pablo, en representación a los discípulos, dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿dónde nosotros podemos conseguir alguien como tú? Tú eres el Señor, el Cristo. Pero por otro lado también, hermanos, el Señor Jesucristo enfatizó una y otra vez el costo de seguirle a Él para atraer a los verdaderos discípulos. Cuando Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, le estaba diciendo a sus discípulos que yo, el Hijo de Dios, debo ser su único amor. Ese amor no puede compararse con su esposa, ni con su hijo, ni con nadie. Y el Señor Jesucristo exponía una y otra vez el costo de seguirle a Él, para que por un lado los no comprometidos se alejen y por otro lado los verdaderos discípulos se acerquen. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo justamente nos está mostrando en estos pasajes. El apóstol Pablo nos está mostrando de que cada hijo de Dios debe examinar realmente si es un hijo del Señor. El apóstol Pablo nos está mostrando que dentro de la iglesia local hay personas que no son cristianos. Hay personas que simplemente están ahí, como dicen en la escuela, ¿lo ve? Calentando el asiento. Hay personas de esa manera. El Señor Jesucristo, Él muy claramente dijo cómo es un cristiano. Un cristiano, dijo el Señor Jesucristo, es alguien que por la fe manifiesta sumisión y obediencia a Cristo. Él no quiere hacer otra cosa más que lo que Cristo le manda a hacer en su palabra.
Un cristiano es uno que sigue a Cristo, alguien que se agrada en poder obedecer a Cristo sin condiciones. El propósito primario de un cristiano es ser discípulo de Jesucristo y nada más. John MacArthur dice lo siguiente en uno de sus libros, El Evangelio según Jesucristo. Si alguien tiene ese libro, les recomiendo, hermanos, a que puedan volver a leer. Él dice lo siguiente: el cristiano tiene un compromiso total sin ninguna reserva. John MacArthur está diciendo que un cristiano no piensa, no titubea en su vida si voy a servir al Señor y otro día voy a estar en el mundo. No. Dice, un cristiano tiene un compromiso total, completo, sin ninguna reserva. Sigue diciendo MacArthur, porque aquellos que pueden limitarse a pensar en una lista de hechos del Evangelio y continúan viviendo como les place, deben examinarse a sí mismos para comprobar si están realmente en la fe. John MacArthur está diciendo, no es suficiente que tú sepas, Cristo murió por mí. No es suficiente que tú sepas que ir a la iglesia es bonito, porque ahí hay bonitas personas. No es suficiente, dice eso el Señor Jesucristo. Y John MacArthur dice aquí que examines muy bien tu vida si solamente tú estás pensando que eso es el todo de la vida cristiana. La vida cristiana es un compromiso total y sin reservas con Cristo. Y el apóstol Pablo, eso es lo que está presentando aquí del versículo 9 al versículo 11. Pablo está diciendo, la forma como tú vives determina realmente lo que tú eres. Si eres un cristiano genuino, un cristiano transformado por el poder del Evangelio, vivirás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios añadirá. Pero si tú no eres un cristiano verdadero, vivirás buscando primeramente las cosas del mundo y sus placeres, y todo lo demás, dolor, depresión, amargura, odio, rencor y todos los pecados se añadirán a tu vida. Por eso el tema del apóstol Pablo, hermanos, es que tú examines tu vida. La forma como tú vives, la forma como tú reaccionas a los conflictos demuestran lo que tú realmente eres. Si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Y es por esa razón el título que le hemos puesto a nuestra enseñanza es examina tu condición actual en los conflictos. Examina tu condición actual. Y nos presenta dos cosas el apóstol Pablo en el versículo 9 al 11. El versículo 9 y 10 nos muestra la vida natural del pecador. Examina si tu vida es como la de un pecador, en primer lugar, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 11 nos muestra la vida transformada del pecador. La vida transformada del pecador. Así que, ¿cuál es la condición actual en la que tú te encuentras? Examínate delante del Señor y delante de su palabra. El domingo pasado vimos que el apóstol Pablo, de manera sincera y con mucho amor, dice a su audiencia, no se equivoquen. No se equivoquen muchos de ustedes en su comportamiento, pensando de que son cristianos. Algunos no quieren perdonar, algunos no quieren sufrir el daño y quieren responder con venganza. Otros están maltratando a sus hermanos, queriendo llevar a los tribunales. Vamos a los jueces, tienes que pagar siempre aquí. Dice, no se engañen. Si están viviendo de esa manera, no heredarán el reino de Dios. Porque los injustos, dice el versículo 9, no heredarán el reino de Dios. Pero también el apóstol Pablo, del versículo 9 al versículo 10, ha dado una lista de pecados. Y esta lista de pecados, hermanos, es para que nosotros nos examinemos.
para que si realmente nosotros estamos practicando estos pecados en nuestra vida sin ningún remordimiento. El apóstol Pablo les ha dicho: examínense, no se engañen a sí mismos, diciendo que son cristianos, pero viven como los fornicarios, como los idólatras, como los adúlteros, como los afeminados, como los ávaros, como los ladrones, como los borrachos, como los maldicientes o como los estafadores. No se engañen, si ustedes están viviendo de esa manera, ustedes no heredarán el reino de Dios, no son cristianos. Y para aclarar, hermanos, Pablo no está diciendo dejen de hacer estas cosas, dejen de vivir de esta manera. Pablo no está diciendo esto. Pablo no está diciendo si no empiezas a apartarte de esos pecados, entonces no vas a heredar al reino. No está diciendo eso Pablo. Pablo está mostrando, hermanos, en estos versículos la naturaleza pecaminosa del pecador. ¿Cuál es la condición real de un ser humano que no conoce a Dios? Un incrédulo se deleita en estos pecados, pero un cristiano no puede caracterizarse de esa manera. Y también, hermanos, habíamos dicho que este pasaje es tan importante porque después Pablo va a tratar muchos temas. Va a tratar el tema del matrimonio, el tema de los solteros, el tema de la idolatría y muchos otros temas va a tratar. Y para que la iglesia pueda entender cómo es vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, cómo un soltero debe honrar al Señor, cómo una iglesia debe vivir en unidad, en sumisión a Dios, en amor a Dios, es importante que este texto pueda comprender. Es importante que pueda entender si realmente Dios ha hecho la obra en mi vida, porque de lo contrario no va a pasar nada. No va a pasar nada en nuestras vidas. Vamos a seguir siendo los mismos cristianos que llegan tarde al culto. Vamos a ser los mismos. Pero Pablo no quiere eso. Pablo quiere que se den cuenta, cristianos, examínense y sean conscientes, sinceros delante de Dios, porque esto es de vida o muerte. Si ustedes realmente no son conscientes de que Dios les ha salvado, no heredarán el reino de Dios. Así que por esa razón, hermanos, este texto es muy importante. Y ahora vamos a ver el segundo punto de nuestro sermón: la vida transformada del pecador. Ya hemos visto la primera parte, ¿no? La vida natural del pecador. Cómo realmente es un hombre sin Dios, pecador que se deleita en esos pecados. Pero ahora vamos a ver la vida transformada del pecador. Miren el versículo 11 del capítulo 6, ¿qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Dice el versículo 6: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo algo muy importante aquí. Ya erais algunos. ¿Qué eran algunos? Eran pecadores. Algunos de esos hermanos que están en la iglesia eran pecadores. Esta lista de pecados le caracterizaba a ellos. La lista que Pablo acaba de mostrar en el versículo 9 y 10 era lo que les caracterizaba, y así por naturaleza estos hombres enteros vivían sin Cristo, sin Dios. Esa lista, hermanos, describe la naturaleza pecaminosa de los corintios antes de responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. El hombre, hermanos, el hombre no es pecador porque practica los pecados. El hombre es pecador
o el hombre, mejor dicho, practica el pecado porque él es un pecador. La naturaleza del hombre es practicar el pecado. Así como la naturaleza de un león, que es carnívoro, come carne, la naturaleza de un hombre sin Dios, sin Cristo, es cometer pecado. Quiero que me acompañes a tu Biblia en Jeremías capítulo 13, versículo 24. Miren cómo Dios pues nos presenta aquel que el ser humano por naturaleza es pecador. Es pecador. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede ser posible eso? Dice. ¿Quiénes conocen aquí un leopardo? Tiene manchitas, ¿no ven? ¿Será que puede sacar esa piel y parecerse un puma? No, eso es imposible. Y miren cómo dice ahí el versículo 23 al final: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Notan? ¿Pueden ser ustedes hacer cosas buenas teniendo una naturaleza pecaminosa que les lleva a hacer el mal continuamente? El hombre, hermanos, nace pecador. No es que se hace pecador. Los psicólogos en nuestra sociedad han enseñado, ¿no?, de que la sociedad le hace a los hombres pecadores, ¿no? Y muchos de los papás también creemos, ¿no? En la escuela siempre he aprendido a mentir, a robar. Y no es así, hermanos. Dios dice en su palabra, desde que hemos nacido en pecado y por naturaleza nosotros somos pecadores. No es que la sociedad nos hace a nosotros pecadores. Somos pecadores. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2:1 que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. La muerte espiritual, la separación entre Dios y los hombres. El hombre en sus pecados no puede, no quiere acercarse a Dios. No quiere. Y es por esa razón que ustedes, papás, pueden darse cuenta con sus hijos, ¿no ve? Vamos a la iglesia, hijos. Con toda la mala gana se están alisando ahí. Esa es la realidad de los hombres. Y escuchen muy bien, niños, adolescentes. Esta es la condición de nuestras vidas sin Dios. Estamos muertos espiritualmente. Nosotros no queremos, no amamos a Dios por naturaleza. No. Más bien nosotros nos deleitamos en los pecados. Cuando tú desobedeces a tu papá, te gozas por desobedecer a tu papá. En el corazón, qué bien, le he engañado a mi papá. Así es como respondemos nosotros. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice, eso es la muerte espiritual. No podemos responder nosotros. Un muerto lo único que puede hacer es oler, nada más. Nada más. Y noten, Pablo dice a los corintios, esto erais algunos. Eso es muy importante. A toda la congregación que se está juntando ahí en la iglesia de Corintios, Pablo es sincero y dice, algunos de ustedes eran así, pecadores, porque los demás siguen siendo. ¿Notan? Algunos de entre ustedes realmente Dios ha hecho la obra. Y el Señor está transformando su corazón. Algunos. Porque otros siguen muertos en sus delitos y pecados. Miren nuevamente el texto, hermanos, ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo dice, y esto erais algunos, porque algunos han sido transformados. La gracia de Dios ha llegado a sus vidas.
Por eso algunos de los corintios no son los que podían llegar a ser. No son ellos, esos hombres malvados, injustos, pecadores. No son algunos de ellos. La naturaleza pecaminosa es una realidad, dice ahí el apóstol Pablo, pasada, alejada, quitada de la vida del creyente. Y es interesante, hermanos, esa palabra erais, que ustedes ven ahí en el versículo 11, esa palabra es un verbo que se encuentra en el tiempo imperfecto. ¿Qué significa eso? Esto significa, hermanos, que este verbo es una acción continua en el pasado que ya en el presente se ha dejado atrás. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que antes erais pecadores. Así se comportaban. Esta era su forma de vida, pero eso erais. Eso quedó en el pasado. Ahora son otras personas. La vida natural del pecador les caracterizaba erais antes, porque ahora la realidad es otra. Es otra la realidad, dice. Como alguien dijo, ¿no? Lo pasado es pisado. Eso es lo que está diciendo Pablo con esa palabrita erais. Lo pasado de su vida, que ustedes se caracterizaban pecadores, eso ya pasó. Erais. Ahora es otra realidad. Ya no somos. Ya no tienen esa naturaleza. Y esto, hermanos, es la realidad de un cristiano que ha sido transformado por el Señor. Porque los cristianos a los cuales Dios ha cambiado ya no son las mismas personas. Porque Él mismo se encarga en transformar. Aquel que ha sido llamado por el Señor a la salvación ya no es la misma persona. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, hermanos. Y por eso debes examinar tu vida. Si después de un año que tú has confesado fe al Señor y sigues siendo el mismo, examina tu vida. Y si tú después de 5, de 6, de 7 años o 10 años estando en la vida cristiana, tu vida sigue caracterizando como antes, examina tu vida. Porque si el Señor ha hecho la obra, ya no puede ser el mismo. Y esto yo quiero ilustrarte de la siguiente manera. Quiero utilizar la ilustración de Charles Spurgeon. Una vez a él le preguntaron cómo es pues nacer de nuevo, cómo es ser transformado de nuevo. Y él les dijo de la siguiente manera. Imagínense, hermanos, que aquí hay un chancho en mis manos. Y de repente aquí pues hay un basural, vaso, lodo, ¿no? Pero por este lado encontramos un pique macho, con su jugo, con su carne, con sus chorizos, pero que no les haga la hambre. Ahí está. Aquí está el chancho. Por naturaleza, hermanos, el chancho, ¿dónde va a ir? ¿Al pique macho? Al vaso. Se va a ir a revolcar en el lodo. Va a comer del basurero todo ese basural. ¿Saben, hermanos? El hombre pecador por naturaleza. Ahí está el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, adquirir por aquí terrenos, casas, autos, que es su prioridad, cometer pecados, hacer daño a las personas. Por este lado está eso. Pero por este lado está Dios, quien es compasivo, misericordioso, nos da sus mandamientos para que nosotros no le hagamos daño, para que nosotros vivamos bien, para que nos cuide y nos protege de este mundo pecador. Ahí está Dios, todo deleitoso, todo amoroso. Pero aquí está el hombre natural. Por su naturaleza, este hombre, al igual que el chancho, se va a ir al lodo, al vaso, a cometer pecados. Pero ¿saben qué es lo que hace Dios cuando Él salva?
Dios, como una hada madrina, con una vasita mágica, convierte a ese chancho en hombre. ¿Qué va a hacer ese chancho ahora que es hombre? Se va a dar cuenta que se está revolcando en el vaso. Él va a empezar a vomitar todo lo que ese chancho estaba haciendo y va a ver el pique macho. Y sin pensarlo dos veces va a comer al pique macho y va a comer el pique macho. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que hace Dios en la conversión. El hombre pecador, nosotros nos estábamos deleitando en nuestros pecados. Una y otra vez mentir para nosotros era un gozo, robar era un gozo, afanarnos en las cosas de este mundo era un gozo. Pero cuando Dios transforma la vida de ese pecador, se da cuenta e inclina su rostro hacia Dios, hacia Cristo. Ahí está la delicia. Eso es lo que hace un pecador transformado. Y eso es lo que Dios nos muestra en este texto, hermanos. ¿Cómo fuimos transformados? Versículo 11 dice el apóstol Pablo: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y noten, hermanos, que este es el contraste que está haciendo Pablo entre lo que eran antes y lo que son ahora como hijos de Dios. Dios ha hecho una obra sobrenatural. El pecador ha sido transformado porque ha sido lavado, ha sido santificado y ha sido justificado por Dios. Antes de describir esto que Pablo está diciendo, quisiera que consideremos algunos detalles de este texto, hermanos. Pablo usa esa palabrita ahí, ya habéis. A ver, pueden ver ahí en sus textos, versículo 11. Esto erais algunos, más ya habéis. Más adelante dice, ya habéis. Ya habéis. Esta palabra, hermanos, en el griego es una conjunción adversativa intensa. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que esta palabrita que está antes del verbo aumenta la intensidad del verbo. Es decir, esto nos está mostrando, hermanos, que lo que ha ocurrido con el cristiano fue un tremendo cambio espiritual, un cambio radical, un cambio total. Y claro que sí, es así. ¿Por qué? Porque el hombre, si Dios estaba muerto espiritualmente, Dios tuvo que resucitarlo de entre los muertos. Un hombre sin Dios tenía un corazón de piedra. Dios tuvo que abrir y hacer una cirugía de corazón para ahora darle un corazón de carne. El hombre por naturaleza es pecador, pero ahora nosotros podemos ver aquí, nosotros podemos examinar aquí que ha tenido un cambio total. Un cambio radical en su vida. Además, otra cosa importante que debemos considerar aquí, estas tres palabras que son verbos se encuentran, hermanos, en la voz pasiva. ¿Qué significa eso nuevamente? Eso significa que esta obra que Dios ha realizado en la vida del creyente a través de Cristo y por el Espíritu Santo es una obra completa. Es una obra solamente de Dios. Eso significa. Ahí la palabra lavados, santificados, justificados está diciendo que nosotros somos pasivos en ser lavados, en ser santificados y ser justificados. ¿Quién es el activo? ¿Quién es el que realiza esa acción? Dios. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 11. Es Dios quien ha hecho esta obra. De principio a fin es solamente de Dios. Ahora quiero aclarar algo, hermanos. No estamos diciendo
que en el momento que Dios obra en el corazón del pecador, el pecador de repente es perfecto. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo, hermanos, que en el momento de la conversión ya ese pecador ahora es otra persona. No. Así como el Señor Jesucristo describe en Juan, el Espíritu Santo dice que viene como un viento y muchas veces transforma a las personas, así como el apóstol Pablo, de noche a la mañana, o a otros como el apóstol Pedro, de manera lenta. Pero Dios transforma la vida de esa persona. No es la misma persona. Quisiera citar nuevamente a John MacArthur comentando a este texto. Él dice: se espera que viva como corresponde a su limpieza. Un pecador transformado se espera que viva como alguien que ha sido limpiado, santificado, justificado. Su vida cristiana, dice, tiene que ser pura, santa y justa. La nueva vida produce y requiere una forma de vida distinta a la del mundo. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que vemos ahí al inicio. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es una obra de Dios, completa solamente de Él en el pecado. Ahora sí, hermanos, vamos a describir lo que significa estos lavados, santificados y justificados. En primer lugar, Pablo dice que fuimos lavados. Y nuevamente recuerden, algunos fueron lavados, porque otros siguen siendo sucios, cochinos, en sus pecados. Eso es muy importante, Pablo, que estás repitiendo aquí. Algunos han sido lavados, pero otros no, siguen en sus pecados. Cuando Pablo habla acerca de los que nosotros hemos sido lavados, no está hablando, hermanos, del bautismo. Muchas personas han interpretado de esta manera, que cuando entramos al agua, pues entramos y salgo ya sin pecados, ¿no? En la agua se queda todos esos pecados. Y no está diciendo eso, hermanos, aquí. Cuando Pablo habla de lavados, está hablando de la regeneración. Quiero que vayas ahí a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Miren, el apóstol Pablo, en otra parte, él va a relacionar este lavamiento con la regeneración. Y la regeneración, hermanos, es la recreación de Dios. Es el nuevo nacimiento que ocurre en nuestras vidas. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿no? Para aclarar, no son nuestras obras que nos salvan, sino, dice, por su misericordia. Ahora, ahí Pablo utiliza esa palabra, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración, hermanos, es la recreación de Dios. Dios hace una nueva criatura del pecador. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que enfatiza Pablo ahí: todas son hechas nuevas. Su voluntad, sus emociones, sus acciones empiezan a cambiar. Los planes y los proyectos que este hombre pecador tenía ahora ya son distintos. Un joven incrédulo que estaba estudiando en la universidad para tener plata, casa, auto, ahora que es una nueva criatura, dice, sus proyectos cambian. Ya no es su prioridad esas cosas, es avanzar en el reino de Dios. Unos padres que se afanaban en el trabajo una y otra vez porque quiero que mi hijo esté bien y descuidan al hijo.
Esos padres que han sido transformados por el Señor, nueva criatura son. Todo eso ahora dice, hecha nueva. Ahora sí ve de manera real el educar a mis hijos, el estar con ellos, el priorizar la salvación de ellos es más importante que poder ganar oro, plata, tesoros aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero que me acompañen a un texto más, Efesios capítulo 2, 10. Efesios 2, 10. Y aquí es bien interesante esta palabra que Pablo te dice. El apóstol Pablo ha predicado en el capítulo 1 acerca de la salvación, que nosotros en Cristo hemos sido salvos, y en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 ha dicho que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en las cosas de este mundo, y en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, toda la obra que Él hizo. Ahora dice el versículo 10, ahora que ustedes fueron transformados, le da una yapita más, para que los cristianos realmente, ¡wow, Dios, qué maravilloso es! Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí, hermanos, la palabra hechura, la idea de esa palabra da de un artista. Es un alfarero que tiene una masa de barro en sus manos. Hermanos, yo les pregunto, ¿quién es el artista por excelencia? Nuestro Dios. Tú puedes salir de aquí y ver a una hormiga y puedes asombrarte de cuán sabio es nuestro Dios. Cuánto es de hermoso las cosas que Dios ha hecho. Nuestro Dios, hermanos, es el artista por excelencia. Ahora dice Pablo aquí, ese artista por excelencia ha hecho de los pecadores. Somos hechura suya. Cada uno de nosotros estamos en las manos de ese artista que nos está transformando cada vez más. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En las manos de este alfarero, en las manos de este artista, hermanos, un cristiano no solamente viene a calentar el asiento. Un cristiano en las manos de este alfarero ha sido preparado, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Eso ha hecho Dios a través del lavamiento. Y en esta regeneración, hermanos, el pecador ha sido recreado, ha nacido de nuevo, pero también ha sido lavado de todos sus pecados. Ha sido lavado de todos sus pecados. Pablo les dice a los corintios, ustedes, algunos, ya son purificados. Algunos han nacido de nuevo. Algunos han sido lavados de sus pecados. Dios les ha lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden seguir revolcándose en el pecado. Ya han sido lavados. Ya han sido una nueva criatura. Están en las manos del alfarero. ¿Pueden seguir viviendo de esa manera? Cristo, hermanos, ha logrado la purificación de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ha derramado su sangre para que nuestros pecados sean limpios. ¿Y podemos todavía estar ensuciándonos en el pecado con toda libertad? Pablo les dice, ustedes ya no tienen la naturaleza pecaminosa, porque Dios les ha lavado, les ha hecho una nueva criatura. Ya el poder del pecado ha sido derrotado. Ya no somos esclavos del pecado.
Por eso les dice a los corintios: ¿cómo puede algunos de ustedes que han sido lavados de verdad estar respondiendo con venganza? Estén guardando resentimiento y rencor hacia sus hermanos. ¿Cómo pueden estar viviendo en desunidad? ¿Cómo puede ser que ustedes estén llevando a sus hermanos a los tribunales, al juicio? ¿Cómo puede ser posible? Algunos de ustedes han sido transformados por Dios, dense cuenta. Este es su nuevo estatus, su nueva identidad en Cristo. Son un pueblo purificado, lavado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente Pablo dice que fueron lavados completamente de sus pecados al nacer de nuevo, sino también Pablo dice que fueron santificados. Y los que hemos estado en los discipulados del catecismo que estamos llevando los domingos en la tarde, hemos visto que la santificación en las Escrituras se presenta en tres formas, ¿no? La santificación inicial, una santificación progresiva y una santificación final, ¿no? Pablo, de manera especial, hermanos, aquí está hablando de una santificación inicial. Pablo está hablando de un nuevo comportamiento en la vida de estas personas, porque ahora tienen una nueva naturaleza santa. Esa es la naturaleza que Dios ha transformado en el corazón. Ser santificados, hermanos, significa ser llamados y apartados de este mundo para Dios. Ser apartados de todos los afanes de este mundo para Dios. Ser consagrados solamente para Dios. Ahora, estos que han sido santificados entran en una comunión con ese Dios santo. Entran en una comunión con ese Dios santo. Dios no se ha hecho santo, dice Pablo, en el interior. Y el poder del Evangelio, el Espíritu Santo, ha obrado eso en el corazón y eso va a salir externamente. Van a tener una vida santa. Pablo les dice a los corintios: antes tenían una naturaleza pecaminosa, no tenían una naturaleza santa. Ahora Dios les ha dado esa nueva naturaleza de santidad. Antes no tenían la capacidad de vivir en santidad. Ahora Dios les ha dado la capacidad de vivir en santidad. Por eso, hermanos, para el incrédulo, hablar de santidad es molesto. Hablar a aquel que no es hijo de Dios y le hablas de santidad es aullido. Cuando tú sales a evangelizar, pues muchas veces no les gusta. Cuando tú les confrontas con su pecado, que ellos han fallado a Dios por la vida que han estado viviendo, quieren tapar sus oídos. No les gusta escuchar la santidad. Sin embargo, hermanos, Pablo dice que el dominio total del pecado fue quebrado y fue reemplazado por una nueva vida de santidad. Con razón, el autor a los Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero a los que Dios ha santificado, ellos verán al Señor, porque fueron santificados por Él. El pecado ya no es el amo, ya no es el jefe de un hijo del Señor. Pero también Pablo no solamente dice que fueron justificados, santificados, sino también justificados. Fueron justificados, fueron declarados justos, ya son inocentes. Y esto está hablando, hermanos, de una posición delante de Dios. En Cristo nosotros somos revestidos de la justicia de Cristo y Dios ahora nos ve como personas declaradas justas delante de su presencia. Ya no hay pecado en nosotros delante de los ojos de Dios, gracias a Cristo, por el cual Dios pueda condenarnos. Ya no más.
Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 4, versículo 3. Miren lo que Pablo dice con respecto a la justificación. En el capítulo 3, él va a hablar, capítulo 1, 2 y 3, va a decir que todos los hombres han pecado, no tienen excusa de venir a Dios, no tienen excusa, ellos conocen a Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 21, adelante va a empezar a hablar acerca de la regeneración, dice Romanos capítulo 4, 23. Romanos capítulo 4, versículo 23, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado. Está hablando de Abraham y David, que ellos por la fe fueron salvos. Versículo 24 dice: sino también con respecto a nosotros, los creyentes, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, miren al final, para nuestra justificación. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿no ven? Pero saben, hermanos, también Cristo vivió por nosotros. Cristo vivió por nosotros. No solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Jesucristo, hermanos, no cometió ningún pecado, ¿no? Ni siendo niño, ni siendo adolescente, ni siendo joven, Él no cometió pecado. Y esa vida justa de Cristo en la justificación nos es dada a nosotros. Por eso, delante de los ojos de Dios, hermanos, nosotros no vamos con nuestra justicia. Nosotros no vamos con nuestro cuello, con nuestra cabeza elevado, ¿no? Dios, yo merezco el cielo porque he hecho esto. No. Si nosotros podemos levantar nuestra vista, hermanos, es porque Cristo nos ha revestido de su justicia. En Cristo fuimos declarados justos. En Cristo, hermanos, en esa nueva naturaleza que Dios nos da una naturaleza justa, una naturaleza santa, inocente, sin culpa. Ahora el que es justificado tiene una relación correcta con Dios. Cuando un cristiano esté delante de Dios y Dios esté ahí como el juez justo y lo juzgue, ese cristiano saldrá inocente, no por lo que él ha hecho, no porque se ha portado bien, no por nada de su justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La vida perfecta de Jesucristo nos se ha revestido a nosotros. Un día en el tribunal con Dios, por esa razón, hermanos, no entraremos orgullosos. No entraremos jactándonos, sino entraremos dando gracias a Cristo, porque Él vivió y murió por nosotros, y su justicia se nos ha sido dada. Ahora es interesante, hermanos, cómo Pablo termina con esta palabra que fuimos justificados. Pablo está reaccionando al problema de los conflictos dentro de la iglesia. Entre hermanos están peleando ahí. Algunos están juzgando, quieren llevar a los tribunales. Otros están queriendo responder con venganza dentro de la iglesia. Y Pablo, si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, les dice, ¿no ven? ¿Cómo puede ser posible que ustedes estén llevando ante los tribunales para que los injustos puedan juzgar? ¿Acaso no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Nosotros vamos a juzgar a esos injustos un día cuando estemos con Cristo. Y Pablo termina, hermanos, hablando de la justificación justamente por eso. Un día, cuando Cristo venga,
juzgaremos juntamente con Él a los injustos, a los incrédulos, a aquellos que no heredarán el reino de Dios. Y esta declaración es verdad. ¿Por qué? Porque los cristianos en Cristo realmente juzgaremos, porque ya hemos sido juzgados. Pero en Cristo. Cristo recibió todo el juicio que tú y yo merecíamos. Y porque ya hemos sido nosotros juzgados en Cristo, hemos sido absueltos, libres de nuestra culpa, un día con Él juzgaremos. Por eso Pablo dice, hemos sido justificados por Él. Pero la pregunta es, ¿quién hizo todo esto? ¿Cristo? ¿Dios? ¿Quién hizo? Noten cómo Pablo va a terminar. Pablo dice que un pecador ha sido transformado por la Santa Trinidad. Miren ahí el versículo 11 nuevamente. Es una obra soberana que solamente el Dios Trino puede hacer en el pecador. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ahora no noten lo que Pablo dice. En el nombre del Señor Jesús, Dios el Hijo, y por el Espíritu, Dios, Espíritu Santo, y de nuestro Dios, Dios el Padre. Todo esto, hermanos, de ser lavados, de ser santificados, todo esto de que nos sea limpiado y purificado de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, todo esto de que nos sea apartado del mundo, nos sea consagrado a Dios, nos sea santificado, hemos sido absueltos del pecado, hemos sido declarados justos en la justificación. Todo esto sucedió, dice el apóstol Pablo, por la obra de la Trinidad. Nuestro único Dios vivo y verdadero. La Trinidad en acción en nuestra salvación. Y hay una palabrita más importante ahí. Esa palabrita que ustedes ven donde dice ahí al final, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabrita en califica, hermanos, a los tres verbos anteriores. Es decir, Dios el Padre nos lavó, nos santificó, nos justificó. Dios el Hijo nos lavó, nos santificó, nos justificó. Dios el Espíritu Santo nos lavó, nos santificó y nos justificó. Esa es la idea. La obra completa de un pecador transformado es por este Dios Trino que se ha revelado en su palabra. La Trinidad, hermanos, nos ha lavado completamente de nuestros pecados. El Padre nos ha perdonado de nuestros pecados. El Hijo murió en la cruz del Calvario que a través de su sangre pueda lavarnos, y el Espíritu Santo nos preserva en esa nueva vida batallando contra el pecado. La Trinidad nos santifica. Dios nos ha apartado, nos ha consagrado para vivir para Él. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, esta obra fue real. Y el Espíritu Santo, con su poder, nos ayuda a crecer en santidad. La Trinidad nos ha justificado. Dios nos ha juzgado, pero nos ha juzgado en Cristo. Cristo es quien ha llevado todo el juicio, y el Espíritu Santo nos preserva en esa justicia que ha sido dada a nosotros. Hermanos, esto era lo que los corintios tenían que entender. Que la Santa Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, ha hecho una obra sobrenatural en sus vidas. Y por tal razón no pueden estar viviendo en arrogancia. No pueden estar viviendo en divisiones, peleándose los unos a los otros. No pueden estar viviendo en amarguras, en resentimientos.
Porque Dios ha hecho una obra sobrenatural. Pablo les dice, es imposible. Es imposible que después de que Dios Trino les haya lavado, les haya santificado, les haya justificado, es imposible que sigan practicando esos pecados. Un pecador transformado por Dios no puede ser la misma persona que antes. Esto erais algunos. Una vida regenerada, que ha nacido de nuevo, que es un cristiano, debe producir una forma de vida transformada. Dios dice aquí, hermanos, no es aceptable que algún cristiano esté viviendo como el mundo. No es aceptable. No es lógico, dice aquí el apóstol Pablo, que uno que se hace llamar cristiano, que siga afanado en las cosas de este mundo, buscando riquezas por aquí y por allá. Y hermanos, los que tenemos problemas con el dinero, con las riquezas, les invito a que puedan venir al altar. Hermanos, Dios no nos ha llamado a buscar riquezas de este mundo aquí en la tierra. No nos ha mandado a buscar riquezas. Y Pablo dice, es imposible, no es aceptable que alguien que dice ser cristiano, que este Dios Trino lo haya lavado, lo haya santificado, lo haya justificado, no es posible que él siga viviendo de esa manera. Dios, hermanos, nos salva para que nosotros sigamos como un chancho revolcándonos en el lodo del pecado. No nos salva para eso. Es la experiencia del Evangelio en la vida de ese pecador que es transformado. ¿Saben, hermanos? No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuántos terribles pecados hayas cometido, Dios dice, si esto ha hecho en tu vida, Él te ha lavado de esos pecados, te ha santificado, Él te ha purificado, te ha justificado. En Cristo hay perdón de todos esos pecados. Quisiera terminar, hermanos, con algunas aplicaciones. ¿Qué es lo que Dios manda a través de estos textos para la iglesia? De manera especial, escuchen muy bien, hermanos, para aquellos que no son salvos, para aquellos que con toda sinceridad han examinado su corazón y han dicho, realmente yo estoy viviendo una vida hipócrita, realmente yo no soy esa descripción que Pablo ha dado. Yo no veo en mi vida esos cambios. Yo no soy salvo. Este pasaje, para aquellos que no son salvos, este pasaje te manda a que te humilles ante el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la única persona que puede salvar. Cristo vivió esa vida perfecta que tú no vas a poder vivir. Cristo vivió esa vida perfecta al cual tú tal vez estás esforzándote con tus fuerzas de vivir, pero no lo vas a poder, no vas a lograrlo. Pero también Cristo murió la muerte que tú merecías morir. Cristo fue a la cruz del Calvario para cargar tus pecados. ¿Sabes? Este Cristo puede perdonar. Humíllate delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú no haces eso hoy, Pablo dice en este texto, no heredarás el reino de Dios. Un día estarás en el infierno ardiendo por toda la eternidad. Y sabes, escucha muy bien. Si tú has examinado y con toda sinceridad has visto que no eres salvo, pídele a Dios que te salve, porque un día dice, tú no heredarás el reino de Dios y experimentarás el infierno. Y además, tú recordarás este sermón, ardiendo ahí en el infierno. Te lamentarás por toda la eternidad haber rechazado a Cristo.
Recordarás por los siglos de los siglos este llamado que Pablo, a través de este siervo inútil, te está haciendo. Toda la eternidad experimentarás el infierno si tú rechazas hoy a Cristo. Lo mismo para ustedes, jóvenes, adolescentes. No pienses que porque todavía no soy joven, todavía no entiendo estas cosas, estás libre. Si tú rechazas a Cristo hoy, Pablo dice, no heredarás el reino de Dios. Pero ¿sabes? Eso puede cambiar hoy mismo. Hoy mismo puede cambiar eso. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, por aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él cargó tus pecados, todos aquellos pecados malvados que tú hiciste contra Él. Él murió por aquellos. Reconócese tú en tu vida que has fallado a ese Dios santo. Reconoce que tú has ofendido a ese Dios. Ni siquiera has ofendido a tu papá por no obedecerlo. Esposos, ni siquiera ustedes han ofendido a sus esposas por tratarlas mal. O esposas, ni siquiera ustedes han ofendido a sus esposos por no andar en sumisión o en respeto hacia ellos. No han ofendido a Dios. Y porque han ofendido a Dios, Dios un día juzgará. Pero eso puede cambiar hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sabes? Si tú vienes humillado a Cristo, arrepentido de todos tus pecados, hoy, dice el Señor Jesucristo, tienes la vida eterna. Hoy no mereces, no tienes que esperar hasta morir para llegar a la vida eterna. Hoy el Señor Jesucristo promete que te da vida eterna y el perdón de tus pecados. Para los cristianos, para aquellos que han reafirmado su fe a través de esta enseñanza. Esta enseñanza, hermanos, nos recuerda que nosotros somos pecadores transformados por el poder del Evangelio. No debemos, hermanos, nosotros jactarnos por ser cristianos. No debemos dar lugar, hermanos, a los pecados de manera libre. No debemos dejar que el pecado de la avaricia, que el pecado de la idolatría, de la fornicación, del chisme y todos esos pecados puedan tener el control de nuestras vidas. Ya no. Cristo nos hizo libre de esa esclavitud. Ahora, hermano, tú y yo podemos decir en el nombre de Cristo, ya no más al pecado. Si a ti te es difícil perdonar a alguien que te ha hecho daño, si tú eres un hijo del Señor, puedes decir en el nombre de Cristo, ya no más. Si tú eres un padre, una madre que has estado descuidando tu responsabilidad en el hogar y pecando contra el Señor, ahora puedes decir, ya no más, porque el pecado ya no es nuestro Señor. El pecado ya no es nuestro Señor. Así que, hermano, por un lado este pasaje nos ayuda a no ser orgullosos, a no jactarnos, a no levantar nuestros cuellos, a no ver a las demás personas como inferiores. Dice el Señor Jesucristo, más bien debemos ver a todos los demás como superiores a nosotros. Este pasaje debe enseñarnos, hermanos, a andar en humildad. Pero por otro lado, este texto, hermanos, nos recuerda que el pecado ya no es nuestro Señor. Cuando una mañana, domingo, despiertes sin ganas de ir a la iglesia, recuerda esto. El pecado ya no es tu Señor. Si tú has sido transformado como ese hombre que estaba deleitándose en los pecados, al cual Dios ahora le ha dado una nueva naturaleza, ama a Cristo, se deleite en Cristo. Esa es la lección que debe ver en tu vida, hermano. ¿Sabes?
Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nunca olvides esto. Tú heredarás el reino de Dios. Tú heredarás el reino de Dios. Mateo capítulo 25, 34 dice el Rey: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, Cristo fue al cielo para preparar esas moradas, para que nosotros cuando lleguemos a ese lugar gocemos de todas esas bendiciones. Esta es la realidad de ti, hermano, ahora. Tú en Cristo heredarás el reino de Dios. Y con Cristo gozarás de todas esas bendiciones que veremos allá. Algunos de nuestros familiares ya están gozando, hermanos. Pero un día tú y yo estaremos ahí, gozando por toda la eternidad. Y como dijo el apóstol Juan ahí en Apocalipsis, Él un día enjuagará nuestras lágrimas, quitará nuestros dolores y nunca más experimentaremos dolor así como experimentamos aquí en la tierra. Un día terminará eso, hermano. Pero mientras estás aquí en la tierra, no dejes que el pecado sea tu hábito de vida. Esfuérzate en la gracia del Señor y depende del Señor para seguir mortificando esos pecados que todavía hay en nuestras vidas. Nadie aquí hemos llegado ya a la perfección. Pero mientras esperamos esa tierra nueva, sigamos mortificando esos pecados.